Escoita tiene la palabra. Gracias, señor presidente, colegas legisladores. Sin duda que el deporte es la actividad del ser humano que une, fortalece el espíritu y por ende fortalece la personalidad, la unidad entre los pueblos hermanos. Esta ley tiene un importante reconocimiento al deportista, a quienes hacen actividades deportivas y que de hecho tienen que fortalecerse y apoyarse para de esa manera garantizar su participación. Pero es necesario hacer algunas observaciones en cuanto se ha determinado en algunos artículos. En el artículo 14, literal J del proyecto de ley, señala que el Ministerio del Deporte es el encargado de construir la infraestructura deportiva. Esto está en contraposición al artículo 264 de la Constitución de la República, que señala en su literal 7 que son los gobiernos locales municipales los que tienen que construir la infraestructura física deportiva. Pero yo sí considero de que al Ministerio del Deporte le debemos encargar la construcción de infraestructura deportiva, pero de alto rendimiento, con especialidad de alto rendimiento. Pero la infraestructura deportiva básica tiene que construirla los gobiernos locales, porque tenemos los gobiernos locales en todo el territorio nacional. Entonces creo que hay que hacer una diferenciación y precisar la construcción de infraestructura deportiva para el Ministerio del Deporte, pero de alto rendimiento, porque tiene la especialidad de fortalecer al deporte. En el artículo 9, reconocer y felicitar de que se da seguridad social, becas y promover la vivienda para los deportistas, pero también los deportistas no son los profesionales, los deportistas que representan al país y que hacen desde el campo amateur, el campo aficionado, tiene que reconocerse. En el artículo 27, en lo que corresponde al deporte formativo, hablamos de ligas deportivas cantonales, federaciones deportivas, y yo quiero sugerir a la comisión de que se incorpore a las ligas deportivas parroquiales. ¿Por qué a las ligas deportivas parroquiales les dejamos únicamente el deporte recreativo? Si desde las parroquias rurales, desde los sectores rurales, también han salido y han habido grandes prospectos y grandes deportistas. Entonces, hay muchas parroquias que están en mejores condiciones de ofrecer y organizar el deporte que a lo mejor los municipios más lejanos, donde no cuentan a lo mejor con las facilidades para poder fortalecer el deporte formativo, que es muy necesario. En el artículo 36, donde hablamos sobre la conformación de los directorios de las federaciones deportivas, se ha excluido al deporte barrial, al deporte estudiantil, y también sugiero que aquí, en la conformación de los directorios de federaciones deportivas, tiene que haber un representante del deporte parroquial o de los gobiernos locales parroquiales, como lo hay de los gobiernos municipales, como lo hay de los gobiernos provinciales. Tiene que incorporarse a un representante de los gobiernos locales parroquiales rurales. Necesitamos también, en el artículo 41, hablamos sobre el proceso de remoción de los dirigentes de la Federación Deportiva en el caso de la presidencia, que se tiene que hacer por concurso. Si es por concurso, creo que el Ministerio no tiene la facultad de hablar de libre remoción o libre nombramiento. Tiene que establecerse un tiempo y ese tiempo cumplirlo. Obviamente, si hay incumplimiento de la ley y de la Constitución, sí tendrá que ser removido, pero no de dejar a libertad del Ministerio la remoción de los presidentes, en este caso de la Federación Deportiva, que yo considero que es positivo que se haga por concurso y que tiene que ganar una remuneración para que se dedique a tiempo completo y en la posibilidad de que sean personas que conozcan estrictamente la materia y de esa manera impulsar el desarrollo del deporte. En el artículo 86, el 85,
la formación y la impartición de la cultura física en los centros educativos. Se habla de que tienen que ser profesionales, totalmente de acuerdo, pero tenemos que también darle en esta ley al Ministerio del Deporte la facultad y los recursos suficientes para que se pueda contratar, dar nombramiento a profesionales para que vayan a impartir la cultura física, la educación física, los deportes, la recreación en los centros escolares, preprimario, nivel primario, básico, bachillerato y superior. Porque si ustedes todos conocen de que en los centros educativos, ni siquiera en las capitales provinciales, todos los centros educativos cuentan con un profesional de la educación física. Entonces, es necesario también que en esta ley hablemos de proveer de los recursos económicos y por ende los recursos humanos para que vayamos a impulsar estos importantes aportes dentro de la cultura física. En el artículo 88 hablamos de la Federación Deportiva Estudiantil Nacional. Obviamente tenemos que fortalecer, pero primero fortalezcamos las provinciales. Ahí está el semillero, ahí tenemos que impulsar la formación, ahí tenemos que impulsar el trabajo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, la formación deportiva, ahí está. A la Federación Deportiva Estudiantil deberíamos, al deporte estudiantil deberíamos ya incorporarle recursos económicos, no dejarle así de una manera sumamente abierta el trabajo de las Federaciones Deportivas Estudiantiles. Creo que debemos ahí, en esta ley, trabajar e impulsar un artículo que señale de dónde van a provenir los recursos para que el deporte estudiantil, el deporte escolar, no los tengamos deambulando cuando les toca organizar las jornadas deportivas, buscando apoyo en todos los sectores y a veces en ninguno les apoyan para poder impulsar el deporte escolar, el deporte estudiantil. Ahí están los semilleros, ahí está la base del deporte nacional. Claro, no los vemos porque todavía no son estrellas, pero ahí tenemos que apuntar para sacar las estrellas y los grandes prospectos del deporte nacional. También queremos señalar de que a las juntas o a las parroquias rurales no les dejemos el deporte recreativo. Vayamos a impulsar, al igual que todos los niveles de gobierno, el deporte recreativo y el deporte formativo. Y finalmente, señor presidente, totalmente de acuerdo que en el deporte de alto rendimiento se provean las becas, las pensiones, para que los deportistas puedan tener esa garantía de dedicarse a tiempo completo a representar a su provincia, al país, y no tengamos que lamentar pues muchas deserciones de grandes prospectos que por falta de apoyo han tenido que retirarse antes de cumplir su meta y su aspiración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.